Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión. Columna que tiene como propósito contribuir a un mayor nivel de comprensión, de lectura y de debate sobre los temas y problemas que tienen que ver con el acontecer local, regional, nacional e internacional. En esta ocasión voy a compartir una reflexión alrededor de un evento en el cual tuve la oportunidad de participar en estos días, en el 13º Congreso Internacional de Historia de la Educación Latinoamericana, con intelectuales importantes de América Latina y de Europa. Uno de ellos, el profesor Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los sociólogos más importantes de nuestro tiempo, y ahí tuvimos la oportunidad de compartir nuestras lecturas sobre la educación superior pública en Colombia y en América Latina, pero también escuchar la disertación de otros conferencistas como el profesor Boaventura de Santos. Y me surgió unas inquietudes sobre un tema que va en sintonía con el tema que hemos venido analizando y que contribuye también a entender la dinámica política nacional, lo que ha sido la historia política en Colombia. Por eso me di a la tarea de hacer esta reflexión como un insumo para despertar inquietudes. Siempre, y como lo hemos dicho, desde la lógica académica, desde el ejercicio académico. El ejercicio académico tiene que ser un ejercicio a veces irreverente, es un ejercicio de atreverse a pensar, de atreverse a proponer y por supuesto de sentar posiciones sobre lecturas de la realidad. En eso consistió la lógica de la columna, no tiene ninguna otra intención de tomar partido o posiciones alrededor de asuntos, ¿no? Es un ejercicio académico y como ejercicio académico es un ejercicio educativo que brinda elementos para el diálogo, que brinda elementos para el debate, para la deliberación ciudadana, generar inquietudes básicamente, generar dudas. Por ello, con base en esa experiencia de este evento que acabo de hacer referencia, he escrito esta columna, la cual he llamado Una generación huérfana. El pasado 11 de octubre, en calidad de presidente del Sistema Universitario Estatal, participé en el 13º Congreso Internacional Historia de la Educación Latinoamericana, evento organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En la conferencia del maestro Boaventura de Sousa Santos, uno de los sociólogos más importantes de nuestro tiempo, asesor de la Comisión de la Verdad, quien disertó sobre la descolonización del saber y reinvención del poder en tiempos de pandemia. Por ello, abordaré una de las tesis expuestas por el profesor Boaventura acerca del peso de la historia. De esta forma, contextualizarla en la realidad nacional. El peso de la historia es variable. Hay periodos en que la historia es pesada y en otras liviana. Los periodos pesados generan desalientos, resignación. Al parecer no podemos cambiar. No existen alternativas ni fuerzas que generen opciones. Las generaciones que viven en épocas donde la historia pesa poco, relativamente liviana, en ella es más fácil pensar alternativas de futuro posible. Las generaciones que viven en periodos de historia liviana se denominan inaugurales. Pero cuando la historia es pesada, generaciones huérfanas. Un ejemplo de generaciones inaugural fue Córdoba, en Argentina. Con ideales y utopías sociales colectivas, creó el Manifiesto de Córdoba como proyecto emancipatorio y de cambio social. Ante estos tipos de generaciones podríamos preguntarnos, ¿somos en Colombia una generación inaugural o huérfana? Lo anterior para hacer referencia a la generación que emerge a partir de los años 90, no solo en Colombia, sino a nivel global. Una época de cierre, definida por Fukuyama como el fin de la historia. Fin que significa cierre de una época, repetición. Un mundo sin posibilidades, un mundo sin futuro, lo que generó un periodo de la historia huérfano en comparación con las épocas anteriores. Para comprender lo anterior, basta revisar la historia colombiana y reflexionar cómo la generación que antecedió a la década de los 90 se caracterizó por su ímpetu y liderazgo utópico para transformar. Claro está, fue una época de amplia y masiva politización ideológica
tendiente a materializar determinado modelo de sociedad que no fue posible. Pero condujo a toda una generación a una especie de exterminio, en unos casos planificados y en otros como mártires. Cuando pensamos en lo que fue esa generación inaugural que vivenció Colombia y que las fuerzas oscurantistas y retardatarias de siempre impidieron su ejercicio, su capacidad intelectual y moral como opción transformadora y de cambio, podemos decir que impidió desde la violencia y la guerra una generación inaugural y utópica, que pudiera desplegar su potencial creativo e innovador. Posiblemente nuestro presente fuera distinto. En este momento, o en estos momentos, donde la historia es muy pesada y nuestra generación está huérfana de cambios, sin alternativas y fuerzas que la impulsen por un camino distinto al pesimismo, a la narrativa del miedo, la desinformación y el desencanto, sobre todo en estos momentos de polarización, satanización ideológica y mesianismos redentores. ¿Cuánta falta hace la energía de esa generación inaugural marchita que no dejaron florecer? Quería hacer esta reflexión porque nos contextualiza, nos permite ver hoy en el marco de una polarización política en Colombia, que es el reflejo precisamente de la ausencia de liderazgos transformadores. Cuando uno revisa la historia de Colombia, y esto hay que mirarlo con un lente crítico, uno puede encontrar, a partir de esta reflexión que he hecho con base en esta primera parte que construyó el profesor Boaventura de Sousa en este Congreso Internacional de la Historia, que me permitió generar esta reflexión. Hay un punto de partida que define el peso de la historia, y es la década de los 90. Recordemos que en el año 90 se desintegra la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín y se da fin a la Guerra Fría. Es decir, se supera la bipolaridad del mundo, ese mundo de antes de los 90 que estaba dividido entre capitalismo y comunismo y que representó lo que se conoció como la Guerra Fría, es decir, el modelo capitalista representado por Estados Unidos y el modelo comunista representada por la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Eso que se llamó Guerra Fría, en el año 90 desaparece. Y a partir de ahí se comienza a generar una nueva teorización, lo que Francis Fukuyama en su famoso libro llama el fin de la historia. El fin de la historia significa una época que se cierra y da origen a una nueva época, que se define como una época de repeticiones, una época sin futuro, una época sin alternativa. Ahí surge, digamos, una nueva generación, que es lo que el profesor Boaventura de Sousa llama una generación huérfana. Y una generación huérfana, ¿por qué? Porque hay un peso de la historia, ¿sí? Ausencia de liderazgos creativos, innovadores, que impulsen, que desarrollen. Pero cuando miramos antes de los 90 y lo llevamos no solamente al escenario latinoamericano, sino al escenario de Colombia, encontramos que en Colombia hubo una generación altamente politizada, ideologizada, que era entendible en el marco pues, de ese escenario de Guerra Fría, donde cada quien tomaba partido y la juventud fue un factor importante, una fuerza importante. Pero en el caso de Colombia, eso es una de las generaciones más brillantes, que no tuvo la oportunidad, como planteo aquí, de florecer. Una generación que fue exterminada por las mismas fuerzas oscurantistas de siempre. Una generación que no tuvo la posibilidad de aportarle al país toda una capacidad intelectual, de pensamiento, que seguramente hubiese hecho que el peso de la historia hoy fuese mucho más liviano en Colombia. No se nos olvide cuántos magnicidios de candidatos presidenciales hubo en Colombia, cuánta formación académica, intelectual, de pensamiento este país frustró y le negó. Quizás la generación de nosotros, esta generación de hoy, de ausencia de liderazgo, donde hay un peso de la historia, donde es una generación huérfana por eso, por esa ausencia de liderazgo, es el resultado de esa generación inaugural de antes de la década de los 90 que no tuvo la oportunidad de florecer. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que hoy seamos? Y eso es un elemento para la discusión, una generación huérfana donde nos pesa la historia. Y es que nos encontramos hoy en esta realidad nacional que muchas veces no tiene salida. Y lo que uno escucha es la narrativa de siempre, es la narrativa del miedo, es la narrativa del odio, es la narrativa de la descalificación.
uno no encuentra realmente en esos liderazgos posibilidades de construir alternativas posibles, de un mundo posible, de una sociedad posible, de una sociedad más justa. Es allí entonces donde el profesor Boaventura de Sousa define, hay un peso de la historia es pesada, y cuando la historia es pesada hay una generación huérfana, es decir, que carece de esos liderazgos. Así que, digamos, planteo esta reflexión para el análisis, precisamente, para la comprensión. Yo soy partidario de esa tesis de que efectivamente esta es una generación huérfana, es una generación que no tiene los liderazgos que le puedan responder a lo que el país hoy exige, demanda, requiere para cambiarse y para transformar. Y entonces desaparece del espectro público, del debate público, lo que debieran ser las propuestas reales de un liderazgo propositivo, y en cambio esas ideas de lo que debiera ser un liderazgo propositivo es reemplazada por el miedo, por la narrativa del miedo, por la narrativa de la descalificación, del odio, de la negación, de la exclusión, que lo que permite es hundirnos aún mucho más en la violencia y en el caos. Entonces, la reflexión va en esa dirección, a que es necesario una generación inaugural. Por eso es importante el papel de la juventud, la movilización de los jóvenes, en función de eso, de esos ideales que mueven el mundo, que hacen posible pensar un mundo mejor, las utopías sociales colectivas. Pareciera que muchas veces perdimos hasta la capacidad de soñar. Creo que Colombia tiene posibilidades, y esas posibilidades dependen de quienes de una u otra manera podamos contribuir a la generación de esos liderazgos, y los liderazgos que están, para que irrumpan, para que sean liderazgos transformadores, para que sean liderazgos que nos inviten nuevamente a pensar y a soñar en una Colombia mejor, en una Colombia justa, en una Colombia incluyente. Así que hoy nuestra realidad responde a eso, a un peso de la historia, a una generación huérfana, a una generación que antecedió a los 90, que se le negó la oportunidad de aportar sus capacidades intelectuales y sus energías al presente que hoy tenemos. Quizás ese presente es el resultado precisamente de esa ausencia de esas energías que hubiesen podido crear un estado de cosas mejor. Pero esa no es la discusión. Podría uno decir, ¿para qué hablar de lo que pudo ser y no fue? Pues hay un presente. Entonces es importante revisar la historia y a partir de allí poder construir los liderazgos necesarios que Colombia necesita. Muchas gracias.